con mucho amor, hermano, quisiera que usted me acompañara, se pusiera en pie y leyera conmigo los versículos del 5 hasta el 18, juntos, hermanos, con entonado acento para la gloria del Señor, pidiéndole que Él nos hable y que podamos ver lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que testifica y los que son, porque el que santifica, y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, oremos juntos. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y Señor, me he propuesto con todo mi corazón hoy exponer tu palabra conforme ella es, porque reconozco que tu palabra es poderosa y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Oh Señor, silencia los labios de este hombre cuando las palabras que vayan a salir sean meramente sus emociones. Y permite, Señor, que solamente sea la palabra de Dios, que es poderosa, que es como martillo que quebranta la roca, la que salga y toque la vida de mis hermanos, porque tu palabra dice que tú nos has limpiado por medio de tu palabra. Nos sentimos gozosos de que hoy nos vayas a limpiar. Nos sometemos a tu palabra, a la sola escritura. Solo tu palabra es la verdad, Señor. Solo tu palabra dice cómo son las cosas y nosotros la obedecemos porque ella es verdad. Oh Padre, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones esta mañana, porque de lo contrario no hay nada que nosotros podamos hacer en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Habíamos analizado en nuestro mensaje pasado sobre Hebreos los primeros 4 versos del capítulo 2. Y vemos cómo estos 4 versos son una aplicación que el autor hace sobre lo que él viene diciendo en este momento sobre Cristo. Es como si después de ver lo glorioso que es Cristo y de cómo Él es mayor y superior a los ángeles, entonces reflexiona y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos un mensaje tan glorioso como el mensaje del Evangelio? Y fue glorioso, si fue glorioso el mensaje anunciado por los ángeles, cuánto más glorioso es este mensaje del Evangelio que es anunciado por el Dios hecho carne.
Eso es lo que Él está haciendo. Mira, hermanos, Él viene hablando de lo glorioso, lo majestuoso que es Cristo, y de pronto Él hace un paréntesis en estos 4 versículos de Hebreos capítulo 2. ¿Para qué? Para decir, hermanos, ¿notan lo glorioso que es el mensaje del Evangelio? ¿Notan lo maravilloso, lo poderoso, lo hermoso, lo asombroso que es este mensaje del Evangelio? Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. O sea, él mismo está hablando de la superioridad que Cristo tiene sobre los ángeles, pero él no es capaz de resistirse, el autor de Hebreos, de poder decir, oh hermanos, qué mensaje tan glorioso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos algo tan grande, tan hermoso, tan glorioso como es este mensaje? Eso es lo que el autor de Hebreos está haciendo. C.S. Lewis escribió lo siguiente. Él dice, el cristianismo, si es falso, no es importante. Si el cristianismo es falso, entonces no es importante. Pero si no es falso, es infinitamente importante. Y lo que él dice es lo siguiente: si el cristianismo es falso, no importa. Pero si el cristianismo es verdadero, su valor es infinito. En otra manera, lo que él está diciendo, no puede ser medianamente importante. O no es importante, o es infinitamente importante. Hermanos, esto es lo que el autor de Hebreos está concluyendo primeramente. Esto no es algo de mediana importancia. Esto es algo infinitamente importante, porque el anuncio fue hecho por el infinito Dios. Y no prestar atención es mucho más allá que deshonra. Pero una vez terminada esta aplicación, él retoma nuevamente el tema que viene tratando, sale del paréntesis y continúa exponiendo lo superior que es Cristo sobre los ángeles. Así que hoy, hermanos, vamos a continuar en la misma idea que trae el autor de Hebreos, exponiendo lo que al autor le hace falta decir sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Mire que en el verso 5, él parece que cierra el paréntesis y dice, porque, y ese porque obviamente está conectado con el versículo número 14 del capítulo 1. El versículo 5 al 8 dice lo siguiente: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, que es el hombre para que te acerques, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la obra de sus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y lo primero que tenemos que preguntarnos aquí, si el Salmo habla de la autoridad dada a Dios, de Dios a los hombres, ¿por qué el autor aplica este salmo a Cristo? Este salmo que está citando, hermano, el autor de Hebreos aquí es la versión griega del Salmo 8. Y digo la versión griega porque si ustedes toman el texto masorético del Antiguo Testamento, que es el que usted tiene, va a haber algunas diferencias con lo que usted va a leer. Pero él está citando la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, y la está citando al pie de la letra, los versículos 4 al 6. Y la pregunta es, ¿por qué el autor de Hebreos está citando un salmo que está dado a los hombres y se lo está aplicando directamente a Cristo? ¿Cuál es la razón para que esté haciendo esto, hermanos? Sabemos que el autor está aplicando este salmo a Cristo porque lo usa como un argumento para sustentar la superioridad que Cristo tiene sobre los ángeles. La palabra por qué al comienzo del versículo 5 vuelve a conectar la línea de pensamiento con lo que él estaba diciendo en el versículo 14 del capítulo 1. Es decir, hermanos, prosigo demostrando que Jesús es inmensamente superior a todos los ángeles. El sermón pasado, del domingo pasado, nosotros hablamos una cosa muy importante. El camino correcto hacia la santificación es uno y exclusivamente uno, que anula cualquier otro camino. La sola escritura es excluyente, excluye cualquier otro camino. Y el camino hacia la santificación es solamente cuando usted y yo miramos las glorias de Cristo, y mientras contemplamos las glorias de Cristo, el Espíritu Santo aplica esas glorias a nosotros de tal manera que nos lleva más de gloria en gloria en Cristo Jesús. Yo quiero que usted hoy haga esto esta mañana, hermanos. Si usted desea ser santo, si usted anhela crecer en santidad, si usted desea ser más como Cristo, deleites esta mañana viendo lo superior, lo glorioso que es Cristo por encima a cualquier ángel. Pero no solo eso, hermanos, yo le doy muchas gracias al Señor por la predicación del hermano Fader esta mañana aquí, hablándonos de lo maravilloso, poderoso que es Cristo para sostener a una persona desde el principio hasta el final, incluso desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. Es
desde la eternidad pasada a la eternidad que viene. Y esto es maravilloso, hermanos, porque conecta claramente con lo que el autor de Hebreos está diciendo acá. Y hoy va a ser expresado el evangelio en este lugar en una escala tan maravillosa, tan gloriosa, que si usted, hermanos, puede hoy deleitarse, gloriarse en esto, de seguro que por el poder del Espíritu Santo usted tendrá que ser y salir de este lugar más parecido a aquel quien es tu contemplación, Cristo. Hermanos, a medida que tú caminas con Cristo, lo ves a Cristo, andas con Cristo, deseas a Cristo, lo de Cristo se te pega. Ahora, el salmo usado en su versión griega es el Salmo 8. Si bien es cierto que este salmo se aplica inicialmente al hombre, recordemos, hermanos, que hay una cosa gloriosa en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, le da carácter inspirado a la interpretación que se hizo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros leemos algo del Antiguo Testamento, cuando usted y yo leemos, hay muchas personas que están esperando una restauración gloriosa del pueblo de Israel y todo esto por una interpretación que ellos hacen del Antiguo Testamento. Pero si ellos interpretaran la Biblia inspiradamente como el autor del Nuevo Testamento lo inspiró, por ejemplo, aquí en el versículo número 16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es claro que el apóstol Pablo había explicado anteriormente que la descendencia de Abraham no es la descendencia física, sino aquellos que por la fe son descendientes de Abraham. Y en otras palabras, hermanos, la interpretación que está dando el autor de Hebreos al Salmo número 8 es inspirado. Por lo tanto, lo que podemos decir es lo siguiente: en la mente del escritor del Salmo 8 en el Antiguo Testamento, si bien estaba reflejando al hombre, iba mucho más allá del hombre y estaba apuntando hacia Cristo. Cristo es el objetivo principal del Salmo número 8. Hermanos, también entendemos por las Sagradas Escrituras que el hombre perdió muchos de los derechos para gobernar y señorear sobre la tierra. Eso es una realidad. Si usted mira Génesis capítulo 1, se da cuenta que el mandato del Señor fue que gobernara y poseyera toda la tierra, pero cuando el hombre cae, él perdió ese derecho. Eso lo sabemos que vino a causa del pecado. Como consecuencia del pecado, las bestias se rebelan y atacan al hombre. Ese es el problema que tenemos con los carismáticos, hermano. A veces los carismáticos piensan fuera de Cristo recobrar este poder. Y por eso es que muchos carismáticos han muerto en el intento. ¿Qué es en el intento? Van y cogen una serpiente, la cogen y le dicen: tú no me puedes morder porque yo tengo poder sobre ti. Llega la serpiente, lo muerde y lo mata. Y usted, hermano, yo le digo, hay perros bien asesinos. Y hay perros que se le va a venir encima y usted le puede decir y gritar todas las palabras que quiero: te ato, te reprendo, vete, tú no me muerdes porque yo soy un hijo de Dios. Hermano, y el perro te va a morder sin ningún problema. ¿Y por qué, hermanos? Porque las bestias se rebelan y atacan al hombre. Cuando el hombre entró en pecado, el hombre perdió el derecho que tenía sobre la creación. En otras palabras, hermanos, si usted nunca ha pecado, usted tiene derecho sobre un perro. O al animal que sea que lo venga a atacar. Si usted nunca ha pecado, usted le puede decir: usted a mí no me puede hacer nada porque yo no he pecado. Pero si usted ya ha pecado, usted ese derecho lo perdió. Hace rato lo perdió. La tierra debía de ser productiva, hermanos, a causa de la obediencia del hombre, pero ahora se vuelve hostil y requiere que el hombre se esfuerce tanto para lograr cosechar sus frutos, que esto se convierte en un desgaste cada vez más, hasta regresar al polvo de la tierra en Génesis capítulo 3. En otras palabras, hermano, cuando nosotros pecamos, aquello que iba a ser de tanta bendición para nosotros, que era trabajar y todo eso, no estoy diciendo que el trabajo no sea una bendición, sino que no era de la misma manera. La tierra no iba a producir cardos y espinos, pero cuando usted y yo pecamos, hermano, todo esto se corrompió, todo eso se dañó, y ahora usted y yo, vea. Y ese es el problema que tenemos muchas veces en América Latina. Y ese es el problema, lo que hizo en América Latina la corrupción, lo que hicieron todos estos narcotraficantes, que fue generar una cantidad de dinero, hermanos, una cantidad que la gente podía conseguir todo sin hacer absolutamente nada. E incluso salió la canción del negrito del Batey: trabajar para mí
es un desastre. Es mi enemigo. Pero en Jesús, el Dios hombre, se recupera la autoridad sobre todas las cosas. Jesús ejerce el señorío que un día, hermano, Jesús ejerce el señorío porque Él es Dios, y un día, cuando sea la consumación del reino de los cielos, veremos de manera clara cómo el gobernador soberano y todas las cosas, hermano, le serán sujetas a Él nuevamente. De hecho, es un grave error que nosotros le digamos a una persona hoy: por favor, haz de Cristo tu rey. Eso es un error, porque Cristo es el rey de la creación. El que la creación no se sujete a Él no quiere decir que Él no sigue siendo el rey de la creación. Lo que va a pasar un día, hermanos, es que todos se van a tener que doblar delante de Jesús, porque Jesús se le ha dado toda autoridad, y un día, hermanos, todo mundo tendrá que humillarse delante del Señor. Hermanos, Calvino dijo, el teólogo y comentarista bíblico de la Reforma, al respecto dice: por consiguiente, si los hombres quedan excluidos de toda la generosidad de Dios hasta no obtener el derecho a ella por medio de Cristo, se concluye que el poderío o dominio mencionado en el Salmo 8 se perdió para nosotros en Adán, y por lo mismo nos tiene que ser devuelto como un regalo. Ahora bien, la devolución comienza con Cristo como cabeza del cuerpo. En otras palabras, lo que le estoy diciendo, ¿a qué está apuntando el autor de Hebreos acá? Hermanos, un día la creación, como fue al principio, será restaurada, y usted y yo gozaremos de esa creación. Todo lo que Adán perdió, el segundo Adán lo recuperó. Absolutamente todo. El problema del concepto muchas veces de nosotros sobre la eternidad, sobre el cielo, es que nosotros pensamos, y todavía tenemos un concepto muy abstracto del cielo, en el que hay que disfrutar mucho esta tierra, porque cuando estemos en el cielo, lo único que vamos a estar es en una nube, en la nube 550, le toca a Perea tocando el arpa número 630. Y por eso es que muchas personas todavía tienen el concepto de hay que aprovechar al máximo cualquier cosa en esta tierra, y tenemos que vivir al máximo cualquier cosa ahora, porque después de muertos en una nube tocando un arpa. Pero eso es un concepto errado bíblico. Hermanos, el cielo en la Biblia es una tierra nueva y un cielo nuevo donde no hay corrupción, donde usted y yo vamos a poder disfrutar al máximo la naturaleza, el mar, todo lo que allí hay. Hay algunos que dicen, hermanos, porque como leen en Apocalipsis que dice el mar ya no estará allí, entonces dicen no, y el mar tan lindo que es, ¿cómo el mar no va a estar allá? No, hermanos, usted tiene que entender el lenguaje simbólico del Apocalipsis, porque el mar es símbolo. En el Antiguo Testamento los impíos se multiplican como el mar, y lo que está diciendo es que allí en esa nueva creación no hay impíos. Así que usted y yo, amados hermanos, disfrutaremos de esta creación a un punto tan maravilloso que, hermanos, usted ni viviendo acá en sus mayores experiencias podrá disfrutar verdaderamente lo que es allá. Hermanos, nada acá se compara con eso. Nada se compara con eso. Así que yo quiero que usted entienda, hermano, que lo que está haciendo el autor de Hebreos acá es está poniendo al Señor Jesucristo por encima de todo, y Él está diciendo, Él es el segundo Adán. Él es el hombre perfecto que ha restaurado todas las cosas como Dios las ha creado, porque Él es el segundo Adán que no falla. Y un día, hermanos, toda la tierra será doblegada ante Él, y un día usted y yo nos gozaremos en esa presencia real. Usted no va a estar en una nube, hermanos. Yo anhelo que ese momento llegue para salir a pescar. ¿Cuánto anhelo yo pescar en los cielos nuevos y en la tierra nueva? Yo amo el pescar, hermanos, pero el pescar hoy es complicado. Ya los ríos están muy contaminados, por lo menos acá. Es difícil encontrar pescado acá cuando uno sale a pescar, pero yo anhelo que llegue la nueva creación para ir a pescar, y si es acompañado de mi Señor, mucho mejor. Anhelo que ese momento llegue. Ahora, hermanos, el versículo 7, ¿en qué aspectos son los hombres inferiores a los ángeles? Eso es lo que está diciendo el versículo. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. ¿En qué sentido el hombre es menor que los ángeles? Esta declaración puede significar varias cosas. Primero, como dice
Kistemaker, el comentarista bíblico, él dice que Dios ha hecho descender al hombre de una posición más alta a una posición más baja. El hombre compartía la inmortalidad de los ángeles hasta que el hombre cae en pecado. Hermanos, usted y yo, si bien nuestra alma es inmortal, nuestro cuerpo va a sufrir corrupción. Pero de un principio, recuerde que cuando el Señor creó, todas las cosas eran buenas en gran manera. Usted y yo vivimos para crear, para vivir eternamente. Por eso, hermano, una de las cosas gloriosas que nosotros estamos esperando es que así este cuerpo vea corrupción, el Señor nos resucitará con un cuerpo incorruptible, donde volvemos nuevamente, hermanos, a ese pedazo de tierra, a ese paraíso donde nunca moriremos nuevamente. Pero como segunda posibilidad, el hombre por cierto tiempo, que es lo que los autores bíblicos han dicho con respecto, que le hiciste un poco menor, no es que sea menor realmente a los ángeles, sino que en tiempo el hombre ha sido puesto en un grado inferior que de los ángeles hasta cuando nuevamente él sea vestido de inmortalidad. Y esto es lo que los ángeles no logran entender. Nuestra redención los ángeles no lo entienden. Es posible que esto signifique, hermanos, que temporalmente, mientras el hombre es sujetado a cierta inferioridad debido a la caída por su pecado, los ángeles administran el mundo presente. Y eso es algo que usted y yo deberíamos tener muy en claro. En otras palabras, lo que le estoy diciendo, cuando usted y yo, hermano, caímos y pecamos en Adán, las autoridades superiores, los ángeles, tomaron dominio sobre lo creado. Y así usted y yo no lo creamos, hermanos, esto es una realidad bíblica. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. De hecho, al menos esto lo vemos en la Biblia. ¿Recuerdan cuando el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, los cuales se enfrentaron a Miguel, el príncipe de Israel? ¿Y de qué está hablando allí? De potestades en los lugares celestiales. La Biblia nos habla de potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. Aunque ellos son hostiles a Dios, no obstante son ángeles también. Y no se nos puede olvidar eso. Pero según la Biblia, gracias al Señor por la redención, llegará un momento en que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. En otras palabras, lo que le estoy diciendo, hermanos, es: nosotros tenemos que entender aquí, en este momento, que nosotros debemos depender completamente del Señor. Y que entendamos que hay algo detrás de este mundo natural que gobierna a este mundo natural, porque lo que se ve es movido por lo que no se ve. Y eso pasó en el momento que nosotros dejamos nuestra autoridad ante la creación, fue tomada por otro a quien no se le había dado ese encargo y suplantó esa autoridad. Esto es precisamente la crítica que tanto Judas como Pedro hacen a los falsos maestros. ¿Cuál es la crítica que hace Judas y Pedro a los falsos maestros? Que hablan de lo que no entienden y creen que pueden gritar a los espíritus o darles órdenes y que ellos obedecen. En otras palabras, demonio, te pido que salgas de este lugar, y le gritan al diablo y le tiran zapatos al diablo y hacen de todo con el diablo y creen que el diablo está asustado y que los demonios se van a poner, ay, qué miedo con esto que está sucediendo. Y el autor de Hebreo, el autor de Judas y Pedro están diciendo: estos son ignorantes que hablan de lo que no conocen. E inmediatamente cita a Miguel, que Miguel sí sabe qué son las cosas espirituales. Él está en el ámbito espiritual, él conoce la guerra espiritual, él sabe la realidad espiritual, y dice que ni siquiera Miguel se atrevió a hacer tal cosa como lo que hacen los hombres hoy: gritarle al diablo, gritar a los demonios, zapatearle al diablo. Te zapateo y el diablo me obedece, te tiro una bazuca, te pego 3 tiros y el diablo está atemorizado. Pero ¿sabe qué dijo Miguel? Miguel remitió toda la autoridad al Señor y dijo: el Señor te reprenda. Hermanos, a Dios crees en Dios. Magnífico. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Usted quiere que los demonios tiemblan? Póngale a Cristo de frente. Usted le puede gritar, usted puede hacer lo que quiera con ellos, pero usted está en una condición, hermanos, tan caída que el diablo a usted no le tiene miedo. Si hay algo que el diablo va a temer en usted, es aquel que está en usted.
a Cristo. A ese sí lo ve, y ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que cuando lo veían, se arrojaban a los pies de él y le decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Y el Señor le reprendía y se iban, porque a Jesús sí le tiene miedo, pero a mí no, hermanos. ¿A quién están sujetas todas las cosas bajo sus pies? En el versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿A quién están sujetas todas las cosas bajo sus pies? Hermano, en el versículo 5 al 8 es claramente Jesús, el representante del hombre, cumple de manera perfecta el lenguaje del Salmo 8. Si usted lee el Salmo 8, no hay otra persona que usted le pueda aplicar esto, sino única y exclusivamente a Jesús. A Jesús lo coronaste de gloria y honra, lo pusiste sobre la obra de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Él recibe la autoridad para gobernar todas las cosas y restaurará todas las cosas a su estado original. Hermanos, si a nosotros no nos mueve eso, porque el cielo es el cielo por Cristo, realmente usted y yo debemos de estar muy gozosos que esto va a suceder. Esto va a pasar. Así que yo le debería decir una cosa, hermano, y permíteme hacerle una pequeña aplicación aquí. Usted no debería estar tan emocionado con las cosas que ve ahora en la tierra. Por eso es que el autor de Colosenses dice: si usted ha resucitado con Cristo, no se concentre en las cosas de esta tierra, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre, porque un día esto va a ser completamente transformado y usted no tiene ni idea, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, lo que esto va a ser cuando el Señor lo restaure por completo. Hermanos, en primera instancia, esta sujeción de todas las cosas hace referencia a Adán. Obviamente, quien recibió autoridad para señorear sobre la tierra, pero de manera completa se da en Cristo, cuyo dominio no tiene límite. Primera de Corintios 15, 27. Quisiera que lo leyera conmigo, por favor. Primera de Corintios 15, 27. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27. Y léalo conmigo desde el 24 para que usted, su corazón entre en gozo, y mire lo que dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mire lo que dice: porque es preciso que Él reine. O sea, mi pregunta es: ¿Cristo va a reinar o está reinando? ¿Cristo va a reinar o está reinando? Según lo que dice mi Biblia, es preciso de que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debabajo de sus pies. ¿Debajo de quién sujetó todas las cosas? Debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, en otras palabras, todo está sujeto debajo de los pies de Él, menos Él. La creación, hermanos, no está sujeta al hombre caído. La creación no está sujeta al hombre caído. La creación está sujeta al hombre perfecto, pero el hombre que se sentó a la diestra de Dios aún no recibe la obediencia voluntaria de la creación, específicamente del hombre. Esto es una cosa, a mí, hermanos, esto la verdad me parece tremendo, tremendo. Y quisiera repetir aquella bella analogía que hay allí cuando sacaron el himno Amazing Grace de John Newton, cuando le hicieron ese cambio: gracias porque salvaste un gusano como yo. Y una persona dijo: no puedes ponerle un gusano, yo no soy un gusano. ¿Cómo me va a comparar con un gusano? Y la persona dijo: ah, sí, lo siento, hemos hecho una analogía incorrecta. Hemos comparado a un hombre con un gusano, pobre gusano. Porque el gusano ha hecho siempre la voluntad de Dios. El gusano hace lo que Dios le puso que hiciera, pero el hombre no. El hombre es el único ser en toda la creación que está rebelado contra su creador,
Pero un día, hermanos, un día, mire lo que dice, Él preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Un día todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. Y un día todo el mundo voluntariamente se humillará ante Él. Es tremendo, hermanos, que en la tierra, en el universo entero, usted sí se da cuenta, hermano, que el universo, cuando Albert Einstein hizo una pequeña maqueta sobre el universo, él lo puso a funcionar y puso a funcionar esta maqueta sobre el universo. Cuando una persona se paró y dijo, esto es fenomenal, esto es obra de una persona de mucho conocimiento, un ingenio el que hizo esto. Y Albert Einstein se le para al lado y le dice, ven todas esas poleas que está ahí para que todo ese movimiento se dé. Sí, en el universo no existen. Todo se mueve al orden de la palabra de Dios. Todo se mueve, todo se hace, los ríos van donde tienen que ir, mueren donde tienen que hacer, todo está pasando, la tierra hace su rotación, su traslación, hace absolutamente todo, el universo se mueve, las galaxias, los gusanos negros se tragan, los agujeros negros se tragan galaxias enteras a la orden de la voz de Dios. Dios ordena y todo se hace, pero Dios le dice al hombre, haz esto, y el hombre dice, si me da la gana. Aquí usted no manda, aquí mando yo. Pero un día todos los hombres serán puestos debajo de los pies del Señor. Y es mejor, hermanos, Él es tu rey. Yo no le estoy diciendo que lo hagas tu rey. Él es tu rey. Yo te estoy diciendo, ríndete ante tu rey. Ríndete ante tu rey. Él es el rey. Él es el rey de toda la tierra. ¿Cuándo fue Jesús coronado de gloria y honra? Volvamos a nuestro texto ahí en Hebreo. Le coronaste de gloria y de honra. La pregunta es, ¿cuándo fue Jesús coronado de gloria y honra? En el versículo 9, el nombre Jesús trae a la mente de todos los lectores el concepto de salvación. Hermanos, hay un problema a veces con los conceptos. Y es que los conceptos se quedan simplemente como conceptos vagos y abstractos. En otras palabras, la palabra Jesús, Yeshua, que es traducida del hebreo Yeshua, que es traducida al español como Jesús, esa palabra en sí, de manera etimológica y literal, significa Salvador. Pero a veces nosotros creemos que Salvador, Jesús, es una palabra, hermano, que es una designación nominal. O sea, Él es el Salvador porque su nombre dice que Él es el Salvador. Pero no es así, esto es un concepto mucho más grande y es un ministerio glorioso donde Jesús, su vida, su muerte, su coronación y su exaltación, todo esto tiene un fin de salvar a un pueblo. O sea, en otras palabras, Jesús, la persona de Jesús en tal, un nombre, hermanos, en hebreo, no es simplemente algo para que usted reconozca a la persona. O sea, yo sé que él es Héctor porque se llama Héctor, o yo sé que él es Molina porque se llama Molina. No, en hebreo no funciona de la siguiente manera. En hebreo, el nombre es la esencia de lo que es la persona. En otras palabras, Yeshua es la esencia de lo que él es. Él, todo él es Salvador. De hecho, hermanos, estudiando hebreo, me di cuenta de una cosa bien interesante. Matusalén, cuando el padre de Matusalén le pone Matusalén porque él hace una profecía sobre lo que viene. Y el nombre Matusalén significa muerte final, muerte y fin, muerte y fin. Hermanos, el día que Matusalén muere, ese día se desata el diluvio. El día de la muerte literal de Matusalén, ese día en que él muere físicamente, ese día el diluvio irrumpió sobre la tierra, las fuentes de las aguas fueron abiertas. Y esto lo sabía su padre cuando le puso Matusalén. Él no le puso Matusalén porque sí. Él le dijo, este marcará, la muerte de este será el fin de la humanidad. Fue profético. Usted y yo no lo entendemos, pero usted y yo no sabemos hebreo. Pero cuando uno estudia estas cosas, hermanos, se da uno cuenta de tantas cosas gloriosas que están en la Biblia, que usted y yo por el desconocimiento pasamos desapercibidas, no las entendemos porque no estudiamos, no escudriñamos las Escrituras. Pero Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. ¿Sabe cuántas cosas usted y yo no vemos de lo glorioso que están las Escrituras? Porque usted y yo no las escudriñamos.
Esa es la realidad. Y hermanos, Jesús, el nombre Jesús, ¿cuándo fue coronado de gloria y de honra Jesús? El nombre Jesús no es simplemente algo nominal para decir el nombre de Él es que Él salva. No, Él es Salvador. Él es todo lo que es Él salva. Jesús, el nuevo hombre, ha sido puesto en un lugar de gobierno a la diestra de Dios, donde ha sido coronado de gloria y honra. Él reinará allí hasta que termine toda la oposición a su gobierno. En otras palabras, hermanos, ¿sabe qué es lo que nosotros somos como embajadores de Cristo? Como embajadores de Cristo, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Por eso es que Pablo dice que usted y yo somos olor de vida y olor de muerte. ¿Por qué? Porque nuestro rey está reinando y somos embajadores que Él nos manda a que prediquemos, a que todos por favor se pongan en paz con este rey que está gobernando. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Por eso Pablo, cuando va y predica el evangelio, lo que dice es: os rogamos que se reconcilien con Dios. Eso somos nosotros somos embajadores que tenemos un rey. Esto Richard Pratt lo explica claramente cuando habla de Cristo en su reinado. Nosotros somos los embajadores que vamos en nombre de Cristo y les decimos: mire, nuestro rey está reinando. Les pedimos por favor que se reconcilien con ese rey, porque ese rey está irado contra todos aquellos que no se someten a su reinado. Por lo tanto, les pedimos que se sometan a ese rey, y Él está por medio de la iglesia sometiendo a toda persona a su reinado. Y los que no se quieran someter voluntariamente a su reinado, el Señor vendrá al final de los tiempos y cobrará toda rodilla para que todos se arrodillen delante de Él. Él es el rey, hermanos. La coronación de Jesús se dio después de cumplir su obra expiatoria. Después de sus sufrimientos para que gustase la muerte, nos deja ver la secuencia necesaria de la obra de Cristo y su gloria: humillación, pasión y gloria. El fin último es su coronación, pero la secuencia debe darse en este orden establecido. En otras palabras, Jesucristo vino, se humilló, sufrió, murió, y Él está ahora coronado, glorificado, sentado a la diestra del Padre. Y como le preguntaron una vez a un teólogo, ¿qué hay de diferencia hoy en el cielo a lo que no había antes de Cristo venir? Sencillo: Dios ahora tiene cuerpo. Eso es algo glorioso, hermano, que los ángeles no logran entender. Mire lo que dice aquí, hermanos. Estamos en el verso número 9. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Veamos el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En ese es el versículo que estamos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La pregunta es: ¿gustase la muerte? ¿Qué significa gustase la muerte? En este texto que acabamos de leer, ¿qué es que el Señor gustase la muerte? Hermanos, no significa que solo Jesús probó por encima la muerte y que no murió. O sea, Él tuvo un sabor de lo que era la muerte. Eso no es lo que el texto está enseñando. Su significado es más profundo, como dice Kistemaker, el comentarista. Jesús experimentó la muerte. Escuchen esto, hermanos. Jesús experimentó la muerte en el más alto grado de amargura. ¿Por qué? ¿Por qué la amargura y por qué Jesús pudo experimentar la muerte en un grado mayor de amargura, lo que cualquier ser humano puede hacerlo? No como un noble mártir que aspira a un estado de santidad, sino como el Salvador sin pecado, que murió para librar a los pecadores de la maldición de la muerte espiritual. ¿Entienden esto, hermanos? Jesucristo, el hombre sin pecado, está gustando la muerte. Y gustando la muerte no es que está saboreando la muerte solamente. Él verdaderamente muere y sufre, y muere en el más alto grado de amargura que cualquier hombre pueda morir. ¿Por qué? Porque Él es sin pecado. Él es sin pecado. Hermanos, al respecto, la Confesión Bautista de 1689 declara en su capítulo 8, párrafo 4: el Señor Jesús, con la mejor voluntad, tomó para sí estos oficios, mediador y fiador, y para desempeñarlos se puso bajo la ley,
la que cumplió perfectamente, también sufrió el castigo que nos tocaba a nosotros y que debíamos haber sufrido, pues Él llevó nuestros pecados y fue acusado en nuestro lugar. Padeció dolores en su alma, más allá de nuestro entendimiento, y los más grandes sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció bajo el poder de la muerte. Aun cuando no vio corrupción, al tercer día se levantó de entre los muertos con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió, con el cual también ascendió al cielo, donde se sentó a la diestra del Padre. Allí intercede por su pueblo, y cuando sea el fin del mundo volverá para juzgar a los hombres y a los ángeles. Hermanos, ¿tú entiendes que Jesús murió en la cruz por ti? ¿Entiendes? ¿Entiendes que el hombre que no debía de morir murió? ¿Entiendes que el hombre perfecto, el que nunca pecó, murió? ¿Lo comprendes, hermano? ¿Cuánto nos hace falta comprender el Evangelio a profundidad? Por todos, como vemos ahí, que gustase la muerte por todos, no significa la salvación universal o que Cristo haya muerto por todos los hombres de manera particular. La palabra todos hace referencia a los muchos hijos que son llevados a la gloria, ahí mismo en el versículo número 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. La palabra, hermanos, una de las cosas con las que yo luché cuando estaba enfrentándome a la doctrina bíblica fue la expiación universal. Yo me consideraba un calvinista de 4 puntos, en otras palabras, arminiano de un punto. Calvinista de 4 puntos es arminiano de un punto. El calvinista de 4 puntos es el que cree que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Es el que cree que el Señor ha hecho un llamamiento eficaz. Es el que cree que el Señor ha hecho una elección incondicional. Y es el que cree que el Señor le persevera, pero no cree que Cristo murió específicamente por ellos, sino que Cristo en la cruz del Calvario murió por todos. A nivel universal, que Él en la cruz del Calvario muere por todos los hombres. O sea, que Él muere y entonces abre la posibilidad potencial de que todos los hombres sean salvos. Pero hermanos, la realidad es que cuando usted y yo vamos a la Escritura, la obra expiatoria de Cristo solo beneficia a los escogidos. Y a los muchos que Dios ha llamado y llamará de manera eficaz por el Evangelio. Y esto a mí me cambia la perspectiva de ver las cosas. Le voy a decir por qué cambia la perspectiva. Si usted ha analizado lo que hemos visto hasta acá, hemos hablado del Evangelio en una y otras palabras. Todo lo sujetó bajo sus pies. Él muere en la cruz del Calvario como un hombre perfecto. Él no pecó, fue hecho pecado por nosotros. Y esto a ustedes no les significa mucho, hermanos, porque usted y yo no tenemos esa fe que se necesita para entender esto realmente. Pero un día, hermanos, cuando lo veamos cara a cara, comprenderemos esto como debe de ser. Cuando Zacarías dice que el Señor vuelva y se presentará ante su pueblo, y su pueblo mirará al deseado de las naciones y lo verán y le dirán: Señor, ¿y esas marcas en tus manos qué son? Y Él le dirá: esas cosas me las hicieron en casa de mis amigos. Y usted y yo no entendemos el sufrimiento de Cristo, hermanos, porque usted y yo no entendemos el amor de Cristo y no entendemos la pasión de Cristo y no entendemos el Evangelio general. Usted y yo tenemos un concepto muy acá de lo que es el Evangelio. Cristo murió por ti, sí, Él murió por ti. Tú sabes que Él es el hombre sin pecado que murió, sí, Él es el hombre sin pecado, pero a nivel de tu ser interior tal vez no te genere absolutamente nada. Y cuando pensamos en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, es muy diferente pensar en una expiación universal a esto que te voy a decir en este momento. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él pensó en ti específicamente. Él no estaba viendo a todos los hombres,
Él no estaba muriendo universalmente por todos los hombres. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él tiene un listado en su corazón por los cuales Él está muriendo. Y este listado ha sido dado por el Padre en el plan eterno. Los hijos que me diste, Señor, como dice más adelante en el versículo número 13, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Él tiene unos hijos que Dios les dio desde antes de la fundación del mundo, y cuando Él viene a la tierra, Él tiene ese listado en su corazón, y cuando Él está muriendo en la cruz del Calvario, Él está pensando única y exclusivamente en ese listado. Y en ese listado está usted, si ha recibido el don de la gracia. Así que cuando Cristo está derramando la sangre en la cruz del Calvario, está pensando exclusivamente en usted. Y pensar esto de esta manera, piensa que esto es tan particular, tan glorioso, tan hermoso, hermanos, que yo no sé qué les puede generar a ustedes, pero si esto no es glorioso para ustedes, yo les voy a decir una cosa, hermanos, y quiero que ustedes entiendan esto que yo les estoy hablando. Esta es la vida misma del cristianismo. Esta es la esencia misma del cristianismo. Si usted no logra entender esto, usted nunca podrá vivir una vida que sea agradable a Dios, nunca. Todo camino queda excluido. La forma en la que usted vivirá una vida verdaderamente grata para Dios, en lo que usted haga sea grato para Dios, es única y exclusivamente cuando por el don del Espíritu Santo sus ojos sean abiertos y usted pueda contemplar lo glorioso que es esto que estamos hablando. Esto no es teoría simplemente, hermanos. Esto no es una predicación donde usted aquí está escuchando algo sobre Cristo. Esta es la vida misma. Este es el centro del cristianismo. Esto en realidad, hermanos, esto es ser lo único que va a mover una persona hacia una vida santa. Es esto. Si esto no te puede mover, no hay nada más que te mueva. No hay nada más que te mueva. Si usted no logra entender, hermano, lo glorioso que es este evangelio de lo que estamos hablando aquí, si usted no logra entender, hermano, lo glorioso que es Cristo, su expiación en la cruz del Calvario a favor tuyo, yo te voy a decir una cosa, hermano, cualquier cosa que usted esté viviendo hoy se llama religión. Religiosidad nada más. Religiosidad. Esta enseñanza, hermanos, sobre la obra expiatoria, la expiación limitada, la expiación definida, llámela como quiera llamarla, expiación limitada, definida, está claramente enseñada en las Escrituras. Isaías 53, versículo 12 dice, habiendo Él llevado el pecado de muchos, no de todos. Juan capítulo 10, versículo 14 al 15, nos lo citó el hermano Fader esta mañana. Yo conozco mis ovejas, pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quién pone la vida el Señor? ¿Por quién? Por sus ovejas. Él no pone la vida por las cabras, Él pone la vida por las ovejas. ¿Y a cuáles ovejas? Las que Él conoce. Mire, yo conozco mis ovejas y pongo mi vida por mis ovejas. Hermanos, el Señor dice claramente, cuando Él llama a los 12, hermanos, Judas no está ahí. Judas no fue algo que al Señor se le escapó y se le metió. ¿Y a qué hora se nos metió Judas acá? No, el Señor dice, yo sé a quienes he escogido, yo los conozco muy bien. ¿Y sabe por qué los conoce muy bien? Porque Él tiene un listado muy claro que le dio el Padre. Tú vas a llamar a ese Pedro pescador, tú vas a llamar a ese Andrés, hermano de él, tú vas a llamar a ese Juan, tú vas a llamar a esos hijos del trueno, tú vas a llamar a esos Boanerges, tú vas a llamar a ese recaudador de impuestos, tú lo vas a llamar. Él tiene el listado correcto de a quienes Él va a llamar y nadie se le cola, nadie se le pasa. Y Él mismo aclara por qué está Judas y Él dice, para que la Escritura se cumpliese. Nadie se le pasa, hermanos. Él sabe por quién está poniendo su vida. Él sabe que en la cruz del Calvario, hermano, Él tiene un listado y tú estás en ese listado. Y el Señor está en la cruz del Calvario y nadie se filtra, nadie se pasa. Por eso, hermanos, es que el autor de Romanos capítulo 9 dice con tanta certeza y contundencia, esto no se trata del que corre, del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. El concilio evangélico celebrado en Dor, en Holanda, en 1618, declaró lo siguiente sobre el alcance de la expiación, y quiero leerles. Porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios para que la virtud vivificadora
y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados, para únicamente a ellos dotarlos de la fe justificante y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Es decir, Dios quiso que Cristo, por la sangre de su cruz, con la que Él corroboró el nuevo pacto, salvase eficazmente de entre todos los pueblos, tribus, linajes y lenguas, a todos aquellos y únicamente aquellos que desde la eternidad fueron escogidos para salvación y que le fueron dados por el Padre, los dotase de la fe, como asimismo de los otros dones salvadores del Espíritu Santo, que Él les adquirió por su muerte, los limpiase por medio de su sangre de todos sus pecados. Por tanto, los originales pecados o connaturales pecados, como los reales ya de antes y ya después de la fe, los guardase finalmente hasta el fin, y por último los presentase gloriosos ante sí, sin mancha ni arruga. Versículo 10. ¿Qué significa la expresión convenía que Dios, o convenía, la expresión que está ahí? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué significa que convenía? Hermanos, el verbo griego utilizado aquí en la palabra convenían es eprepen. Eprepen es el verbo griego y él significa estaba a punto o estar a punto. En otras palabras, lo que estamos diciendo, lo que Dios hizo está a punto o se ajusta a su dignidad para salvar al hombre. Presten mucha atención en eso que les voy a enseñar acá esta mañana. Está a punto a hacer todo lo que sea menester conforme a su gracia y santidad para restaurar todas las cosas que habían sido arruinadas por el pecado. En otras palabras, convenía tiene que decir tenía que ser así. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo es que esto debió ser de esta manera, por naturaleza de aquel quien realmente es el ofendido. En otras palabras, el ofendido es el que dice cómo conviene pasar por alto esa ofensa. Eso es lo que significa ahí convenía. Entonces, en otras palabras, hermanos, no hay otra manera de hacer esto. Usted puede buscar cualquier solución, cualquier método para intentar ser salvo. Usted puede buscar cualquier camino hacia Dios. Las religiones dicen todos los caminos llevan a Dios. Aquí te estamos llevando a Dios. La nueva era lleva a Dios. El catolicismo lleva a Dios. Muchos evangélicos cristianos dicen que llevan a Dios. Pero hermanos, Jesucristo o el Padre está diciendo, convenía que fuera así. Solo hay una manera, porque yo digo que es así, así tiene que ser. No hay otra forma. Conviene que sea así y punto, excluye cualquier otro camino. En otras palabras, hermanos, sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no hay nada. Sin la vida de Cristo en la cruz del Calvario no hay nada. No hay nada. La pregunta es que se sigue ahí, hermanos, ¿cómo así que se perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos? Cristo fue perfeccionado. Si Cristo fue perfeccionado, Cristo no era perfecto. ¿Cómo puede hablarse de la falta de perfección aquí en este versículo, de aquel quien es el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen misma de su sustancia? La pregunta es Cristo perfecto o fue perfeccionado? Entonces, ¿qué significa este verso que diga que Jesucristo fue perfeccionado por medio de las aflicciones? La Confesión Bautista de Londres, en el capítulo 8, en el párrafo 5, dice lo siguiente: el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Él ha efectuado la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos dados a Él por el Padre. La palabra perfecto aquí proviene del griego teleio.
Teleío, que significa llevar hacia la meta, hacia el objetivo, consumar o completar. En otras palabras, hermanos, lo que podemos decir aquí es entonces que era necesario todo lo que Cristo hizo hasta el final. Perfeccionar es que Él debía de llevar hasta el final la obra y consumarla hasta poder decir consumatum est. Lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es que su encarnación sola no nos salva. Lo que estamos diciendo aquí es que su vida sola no nos salva. Era necesario todo esto para nuestra salvación. Era necesario que Jesucristo padeciera sufrimiento, muerte y resurrección. Era necesario. El perfeccionamiento de Jesús, del cual habla el autor de este pasaje, debe ser entendido de esta manera. El Hijo perfecto de Dios se ha transformado en el Salvador perfecto. Él es el Hijo perfecto que se ha transformado en el Salvador perfecto. ¿Cómo se transformó en el Salvador perfecto? Sencillo, porque Él se humilló, porque Él vivió, porque Él, y ve cómo cada vez se va entonces, ¿qué? Transformando. No es que Él no sea perfecto, Él es perfecto en sí mismo, pero entonces Él vino, Él se encarnó, hace parte de un plan completo. Cuando Él va cumpliendo eso, va perfeccionando o completando aquella obra. ¿Se están dando cuenta lo que significa ese perfeccionamiento ahí? Entonces Él viene, Él nace en un pesebre, Él se humilla, Él empieza a caminar, empieza a cumplir la ley, Él se humilla, Él lo golpean, Él sufre todas estas cosas, muere en la cruz del Calvario, resucita, asciende, y el hombre perfecto o el Dios hecho hombre se convierte en el Salvador perfecto. Solo hay un Salvador. Amén. Yo no sé si esto es glorioso para usted, hermanos. Yo no sé si esto es glorioso para usted. El Hijo de Dios perfecto se convierte en el Salvador perfecto de su pueblo, abriendo su camino hacia Dios. Para llegar a eso debió soportar sufrimiento y muerte. El camino de la perfección de su pueblo, el camino de la perfección que su pueblo debe pisar, debe ser primero pisado por el precursor. Hermanos, no hay nada que Jesús no haya hecho para dejarnos nosotros el camino abierto hacia el Padre. Los muchos hijos que Jesús lleva a la gloria son perfeccionados también por el sufrimiento. Y tenemos el mejor pastor que nos dio ejemplo sufriendo él mismo por nosotros. Gloria al Señor por eso. Hermanos, ayer puse esta frase en Facebook: Él es el Salvador perfecto. Jesús es el Salvador perfecto. ¿Por qué? Porque Él simpatizó con aquellos a los que quería salvar. Y simpatizó no es esa simpatía que usted y yo sentemos, o sea, Él vino y tomó la posición de aquellos a quien iba a salvar. Él vivió las experiencias del hombre a quien iba a salvar. Hermanos, esto es tan tremendo, esto es tan glorioso, esto es tan maravilloso. Jesucristo no simplemente dijo lo siguiente: hey, ¿sabe qué, Melkin? Usted está en el listado de mi Padre, te salvo. ¿Sabe qué, Juan Pablo? Usted está en el listado de mi Padre, te salvo. No, hermanos, el autor de la salvación de nosotros vivió todo lo que nosotros vivimos para poder haber efectuado una salvación tan perfecta como la que efectuó. Por eso no hay nada que quede por fuera, hermanos. Nada hay que quede por fuera. Él vivió las experiencias que usted y yo vivimos. Él obedeció en todo a su Padre, el Padre de todos los que iba a salvar. ¿Sí ves, hermano? ¿Sí ves por qué Él tenía que venir a obedecer en todo al Padre? Él tenía que venir a obedecer en todo al Padre, porque si Él obedece en todo al Padre, entonces cuando te vean a ti, te ven como un obediente a todo al Padre. Para ser un perfecto sacerdote, Él debió haber sido un sufriente sin pecado, haber sufrido, haber vencido las tentaciones y así presentar un sacrificio expiatorio por los hombres. Jesús es el Salvador perfecto porque no solo sufrió con los hombres, sino que sufrió por ellos de manera voluntaria y vicaria. Por esto, hermanos, es que cuando el Papa se propone como vicario, en realidad es un insulto a la dignidad de Dios mismo. Solo Jesús puede ser vicario, y esto hace de la religión católica algo tan aberrante. Hermanos, déjenme les cito lo que dijo C.S. Lewis con respecto al Señor. Cristo fue el único hombre que nunca cedió a la tentación.
Escuché esto porque una vez cuando estuvimos en clase de antropología hubo una discusión si Cristo podía o no podía ceder a la tentación, y se vino ahí el caso de que si Cristo entonces no podía ceder a la tentación, entonces ¿qué importaba la tentación? Para él no tenía ningún sentido. Pero escuche cómo C.S. Lewis le dio al punto. C.S. Lewis dice: Cristo fue el único hombre que nunca cedió a la tentación, por lo tanto Él es el único hombre que sabe completamente lo que la tentación significa. Usted y yo no alcanzamos a saber lo que significa la tentación. ¿Sabe por qué, hermanos? Le digo por qué. Porque muchos de ustedes y yo ante la tentación sucumbimos. No sabemos hasta dónde realmente llega la tentación. No sabemos qué es capaz de hacer la tentación con nosotros. Hasta qué presión es capaz de ponernos a nosotros. Porque medio ella aprieta y nosotros sucumbimos. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? Mientras que Jesucristo, el hombre perfecto, ante la tentación nunca cedió. Así la tentación lo llevara hasta el extremo de lo que la tentación lo pudiera llevar. Él nunca sucumbió ante la tentación. Él sabe lo que verdaderamente la tentación puede llegar a ser. Tú y yo no lo sabemos, hermanos. Por eso es que otro autor en el Nuevo Testamento dice: ustedes no han sufrido hasta la muerte. Ustedes no saben lo que es ser tentados hasta la muerte. Jesucristo sí lo sabe. Él sabe hasta dónde puede ser apretado con una tentación. Él sabe hasta dónde puede ser arrinconado con una tentación. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca sucumbió ante ella. La tentación empieza a apretarnos, y usted y yo empezamos a decirle no, y empieza a apretarnos, y nos aprieta y sucumbimos ante ella. Nunca sabemos realmente hasta dónde fuera capaz de llegar. Cristo sí lo sabe perfectamente. Cristo lo sabe perfectamente. Hermanos, qué hermoso el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué hermoso ese versículo. ¿Por qué no se avergüenza de llamarlos hermanos? Porque Él mismo es el que nos santifica y nos lleva al Padre. Porque nosotros, al igual que nuestro hermano mayor, pertenecemos al mismo Padre. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué hermoso es esto. Qué cosa tan gloriosa y magnífica es el Evangelio, hermanos. Hermano, asómbrese con esto. Gózate en estas delicias. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? ¿Sabe por qué Cristo no se avergüenza de llamarte hermano? Por una cosa, porque Él es tu hermano, que Él está obrando en tu vida para que tú te parezcas a Él. Y Él puede decir: yo no me avergüenzo de uno que se parece a mí. No me avergüenzo de Él. Quisiera que nos centráramos por último en el versículo 14. ¿Cómo destruyó Jesús la muerte? ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Y cómo el diablo ejercía el imperio de la muerte y ya no lo hace? Y hermanos, yo espero que usted mire la gloria que hay detrás de esto que vamos a leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debió ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar a los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son. Cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, la muerte alcanzaba su máxima tiranía y control. Le quitaba la vida al dador de la vida. ¿Pueden creer eso? El dador de la vida está ahora siendo quitada su vida por medio de la muerte. Por eso es que el Evangelio de la prosperidad es tan ofensivo, hermanos. Por eso es que las personas que se creen cristianos, sin serlo, están tan engañadas. Y están en un peligro tan atroz. Por esto que les estoy exponiendo hoy, hermano, que para muchos
está siendo ladrilludo, porque no le está diciendo, no me está diciendo algo emocionalmente que me motive. Pero hermanos, si usted no logra entender esto, si usted y yo no logramos entender esto, hermanos, no entendemos el centro de lo que es el mismo cristianismo. Y por eso es que el evangelio de la prosperidad es algo tan denigrante, tan sucio, tan turbio. Imagínense en este, hermano, el dador de la vida está perdiendo su vida. Está entregando su vida. ¿Qué significa eso para usted? Aquel que sostiene todas las cosas por medio de su palabra, aquel por medio del cual se hizo todo el universo y se creó todo lo que usted y yo vemos, ahora parece que está allí clavado en la cruz del Calvario y parece que toda esperanza ha muerto y parece que la muerte alcanza su máximo poder y tiranía y control. Le está quitando la vida al autor de la vida, al dador de la vida, aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y usted y yo, hermanos, no alcanzamos a meditar en estas palabras. Yo pediría que usted pensara un poco en esto. ¿Qué significa que el autor de la vida se le esté quitando su vida? ¿Qué significa esto? Mire, hermanos, ¿sabe qué es lo tremendo? Que aquellos que profesan un falso evangelio lo entienden tan claramente. Mire lo que ellos hacen con respecto a esto. Oh, hermanos, ustedes no entienden que el dador de la vida está allí muerto, que el dador de la vida está entregando su vida. Ustedes no entienden eso para que usted pueda reclamar cualquier cosa. Él está entregando allí su vida, ¿no ve? Él se está haciendo pobre, él está empobrecido. ¿Usted entiende eso? El rico de los ricos, de los millonarios, el dueño de todo, está allí clavado en una cruz del Calvario para que tú no tengas que pasar necesidad. Y ellos lo entienden, ellos lo comprenden y dicen, inmediatamente se les dice eso: amén, así es, gloria a Dios, bendito sea el santo que hizo eso tan glorioso por nosotros. Ahora, hermanos, yo les voy a decir cuál es el sentido bíblico. Vean, hermanos, el evangelio. Vean a Cristo, el autor de la vida, muriendo, entregando su vida para que usted pueda vivir una vida agradable a Él, para que usted lo pueda honrar, para que ante sus ojos usted sea apreciado, para que usted pueda caminar dignamente como camina Jesús. ¿Y qué va a responder usted, hermanos? Pero de la misma manera que la oscuridad más terrible anuncia la inminente llegada del amanecer, la aparente victoria de la muerte se convirtió en su propia derrota. Pues el Hijo de Dios, al morir, destruyó el aguijón de la muerte. La muerte se automató, se suicidó cuando mató a Cristo. Cuando ella no pudo tomar la vida de Cristo, Cristo se la entregó. Cristo agacha su cabeza y le dice: puedes tomarme. ¿Cuál sería el temor de tomar la vida de un hombre santo que nunca ha pecado? La paga del pecado es muerte, y la muerte sabe que este hombre no ha pecado. Yo no puedo tocar su vida, no puedo tocar su vida, pero Jesús se la entrega voluntariamente y le dice: ven y tómame. Y cuando la vida de Jesús está allí, hermanos, el Hijo de Dios, al morir, destruye el aguijón de la muerte. Y este punto es muy importante, hermanos. Y terminaré de exponerle lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y después les voy a explicar el asunto sobre el aguijón de la muerte. ¿Qué es el aguijón de la muerte realmente? Jesús destruyó el imperio de la muerte cuando la conquistó, quitándole las llaves al hombre fuerte, robándole su preciado botín. Ahora los creyentes no tendrían temor a la muerte, porque el Hijo de Dios entró en sus terrenos y la despojó de todo poder. Por eso los primeros cristianos, hermanos, fueron valientes al enfrentar el martirio sin temor a la muerte. Porque en realidad, ¿en dónde está el temor a la muerte?
Eso es lo que quiero que usted piense esta mañana. ¿En dónde está el temor a la muerte? ¿Por qué los primeros mártires enfrentaron la muerte sin problema? ¿Por qué Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia? ¿Cuál es en realidad el temor de la muerte? El diablo tenía el imperio de la muerte en el sentido, hermanos, de que la muerte y el pecado están inseparablemente ligados. La muerte y el pecado están en una relación estrecha, inseparable. La muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado, y Satanás es el que engendra toda clase de pecados en la humanidad, aliándose con la naturaleza pecaminosa del hombre para conducirlo a la muerte. Esta es su victoria. ¿Cuál es la victoria del diablo? Ayudar al hombre a hundirse más y más en su miseria pecaminosa para que no sea libre del poder de la muerte. Entienda una cosa, hermanos, el poder que tiene Satanás sobre la muerte es el poder que tiene sobre el pecado. Cuando el Satanás ayuda a que una persona se hunda más y más en su pecado, lo mantiene en el poder de la muerte. ¿Cuál es en realidad el temor a la muerte? ¿Cuál es el aguijón de la muerte, hermanos? Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3:8. Por lo tanto, ahora los creyentes, aunque debemos pasar el valle de muerte, no la vemos como un enemigo poderoso, porque antes que nosotros, el Hijo del Hombre estuvo allí y la despojó de todo poder. Ahora para nosotros la muerte no es un terrible enemigo. ¿Por qué, hermanos? El Salmo 116:15 dice, estimadas a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 23:4 dice, aunque ande en sombra de valle de muerto, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mateo capítulo 4 versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Romanos 8:38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Primera de Corintios capítulo 3 versículo 21 al 23 dice, porque todo es vuestro, sea la vida, sea la muerte, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahora, hermanos, quiero que miremos este glorioso, asombroso y majestuoso pasaje en Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 56. Y quiero que usted lo mire con despacio, con detenimiento. Mire lo que dice. Ya que el aguijón de la carne, o ya que el aguijón de la muerte, perdón, es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que miren, hermano, el versículo número 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se vaya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En otras palabras, hermanos, ¿cuál es el aguijón de la muerte? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? ¿Cómo funciona esto? Te voy a explicar cómo funciona esto. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo realmente aquí? ¿Y por qué usted y yo estamos tranquilos ante esto? Porque usted y yo no tenemos que tener ningún temor, porque usted ya somos libertados del temor a la muerte, todo eso, a menos que suceda esto en ti. Y ya te voy a decir qué es. Piensa en las personas que pecan. Piensa en las personas que se deleitan en su pecado. Más aún, piensa en aquellas personas que viven en su pecado y creen que están viviendo una vida piadosa. Piensen en esas personas.
Esas personas usualmente creen, se están verdaderamente deleitando en eso. Se están deleitando en su pecado, ellos disfrutan de su pecado, ellos disfrutan del adulterio, ellos disfrutan de mirar a una mujer con sus ojos con laxivia, ellos disfrutan la lujuria de sus ojos, ellos disfrutan, hermanos, el dinero, lo que ven sus ojos, ellos disfrutan todo eso, ellos realmente se deleitan en eso. Pero hermanos, cuando llega la muerte, no es así. Cuando una persona se enfrenta a la muerte, esa persona, cuando está enfrentada a ese momento, un momento que solo viven ellos dos, un momento cuando está viendo el túnel, un momento cuando ya sabe que el último respiro le está viniendo, sale el aguijón y lechuza. Piensen en un aguijón. Piensen en aquel que ha sido picado por una avispa. Las avispas en el Amazonas que pican bien duro. Piensen ahí picándote, inyectándote el veneno. Hay una hormiga en el Amazonas cuya picazón de la hormiga, estando allá la pude ver con mis propios ojos, la llaman el balazo. Dice que si una persona quiere saber el dolor de un balazo, simplemente se deje picar de esa hormiga y conocerá y sabrá cuál es el valor y el dolor de un balazo. Ese es un aguijón que se clava, y en el momento de la muerte, hermanos, la muerte hace uso de ese aguijón sobre el hombre que está en pecado. ¿Y qué es lo que le chuza? Su pecado. ¿Qué es lo que le chuza como una hormiga? ¿Qué es lo que le chuza como una hormiga balazo ahí? El recordar que tiene pecado. Ese es el aguijón que tiene la muerte sobre él. En ese momento, hermano, él ya no se está deleitando en sus pecados. En ese momento, hermano, sus pecados pasan por su mente y empiezan a transcurrir sus pecados por su mente, y empieza a sentir un pavor y un terror espantoso de saber lo que se avecina, porque la muerte está haciendo uso de su aguijón, que es el pecado. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Y esta persona recuerda lo malo que fue, todo lo que ha hecho, y el Señor mismo se encarga de pasarle todo ese video por su mente, hacer eso. Es algo que usted no sabe, porque nadie lo puede experimentar hasta no estar en ese momento. Nadie lo puede experimentar hasta no estar en el momento, y está ahí. Ese es el momento entre él y la muerte lo chuza con su pecado, y la muerte le chuza, y el aguijón de la muerte es su pecado. ¿Ven por qué el autor de Hebreos está diciendo que para nosotros, hermanos, ese poder ya no está sobre nuestras vidas? ¿Ven por qué el autor de Hebreos está diciendo que usted y yo no tenemos ningún temor? ¿Sabe por qué? Porque en la muerte en nosotros no tiene aguijón. No tiene aguijón. El poder, el aguijón del pecado fue quitado cuando el Señor llevó nuestros pecados sobre él. Por lo tanto, en el momento que nosotros estemos en la muerte, lo único que nos podría poner a temer sería el pecado impenitente. Pero como usted y yo, hermanos, estamos ante Cristo, cuando la muerte venga y vaya a tomar nuestras vidas, solo hay deleite, gozo en nosotros, y la muerte está sumamente aburrida porque no puede aplicarnos el aguijón, porque no lo tiene, porque el aguijón fue removido por nuestro Señor Jesucristo cuando Él lo soportó por nosotros. ¿No es esto glorioso, hermanos? ¿No es esto glorioso? ¿No es esto que cuando usted vea la muerte, hermano, usted lo único que no tiene es temor? Si usted tiene temor a la muerte hoy acá, hermano, es porque el aguijón está en usted todavía. Porque usted está preocupado por cómo se va a enfrentar ese momento, pero no aquel que está en Cristo. Oh, no aquel que está en Cristo, hermanos. No aquel que está en Cristo. No aquel, como dijo C.S. Lewis, escribió: para mí el evangelio es irresistible. Él dijo: para mí el evangelio es simplemente irresistible. Es algo maravilloso, es algo que me asombra. Hermanos, esto es algo asombroso, y nos libró del poder de la muerte, de ese poder que tenía el diablo. ¿Por qué? Porque a tener el poder del pecado sobre nuestras vidas nos mantenía servidumbre, y usted y yo estábamos preocupados: ¿qué va a pasar con nosotros en el momento de la muerte? Pero ¿sabe qué es lo único que a usted se le tiene que venir en el momento de presenciar ese momento? En el momento de estar ahí, cuando ya vaya a sacar ese aguijón, usted le dice: oh, no, ese aguijón fue clavado sobre mi Cristo. Ese aguijón nada tiene que ver conmigo.
Nada tiene que ver conmigo. Él es mi justicia, Él es mi justicia, Él es mi justicia. No sé de qué pecado me estás hablando, porque mi Señor ha perdonado todos mis pecados. No hay película que pasarte a ti, hermanos. No hay película. Tú puedes afrontar, tú puedes estar esperando la muerte con delicia, con gozo, con alegría y con felicidad, porque para ti es ganancia. Para otros no. Para otros ese momento de tormento allí, mientras el aguijón, mientras la muerte les clava ese aguijón, lo único que les está esperando a ellos es tormento eterno. Ese aguijón es apenas el primer momento, ese balazo que sienten ahí cuando la muerte les clava su aguijón es solamente el inicio de sus dolores, donde el gusano no muere. El versículo 18 dice: pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los tentados. Él nunca cedió, hermanos, ante la tentación. Él sabe qué es ser tentados. En medio de la tentación, Él es el único que nos entiende y a quien podemos ir y donde podemos tomar fuerzas para poder vencer toda tentación. Solamente de Él, solamente de Él. Quisiera terminar esta mañana con 3 enseñanzas puntuales. De todo lo que nos deja este pasaje, 3 enseñanzas puntuales que tal vez resume todo esto, y terminaré con 2 aplicaciones. Primera enseñanza puntual de todo esto: Dios es justo. Dios es justo. Y su justicia retributiva no será pasada por alto, hermanos, porque su santidad así lo exige. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Su justicia retributiva no ha cambiado. En el Nuevo Testamento hay un mayor juicio para los hombres, porque tenemos una revelación más clara y completa que los hombres del Antiguo Testamento. A medida que usted tenga más luz sobre el Evangelio, más el juicio de Dios es sobre su vida. Usted tiene que saber que eso es así, hermanos. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Usted debería temblar con esto, hermano. Usted debería temblar con esto. Sobre Cristo, ¿qué aprendemos? La santidad de Dios demanda que su justicia retribuya su vida sobre el infractor de la ley. Pero el mensaje del Evangelio es que Cristo sufrió la ira de Dios por nosotros, que cobijados por su obra consumada seamos libres de la ira divina. Jesús, como representante del hombre, tuvo que identificarse en todo con la humanidad, en todo. Solo así podría abrir el sendero para la restauración de la humanidad. Jesús también tuvo que hacerse un poco menor que los ángeles para ser eficaz salvador de la humanidad. Filipenses 2:8, el kenosis. Esto declara la Confesión Bautista de 1689 en su capítulo 8, párrafo 2. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, la brillantez de la gloria de su Padre, igual de una sustancia con Él, quien hizo el mundo y mantiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, sin pecado. Jesús gobierna como supremo rey del universo. Todas las cosas están sujetas a Él. Sobre el creyente, ¿qué quiero decir, hermanos? Por el sacrificio de Cristo somos santificados. Él nos ha consagrado para adorar a Dios y servirle con pasión. Apartados para Él como un pueblo santo. Destinados para entrar a su gloria. La santificación es el inicio de nuestra glorificación. La gloria plena será el perfeccionamiento final de la santificación. Y como 2 aplicaciones quisiera decir: creyente, aquellos que están aquí que son creyentes, al mirar las hermosuras que hay en el Evangelio, dedica tu vida a construir bien. Dedica tu vida a construir bien. Edifica sobre oro y piedras preciosas. Que medites en lo glorioso que es nuestro Redentor. Que esto te lleve a vivir una vida de olor grato para el Señor.
Tu vida escondida en Cristo es el olor más grato que puedes presentar al Señor. Amigo no creyente, y aquel que no lo es pero se cree que está aquí, te invito a que inviertas mucho tiempo esta semana en esto expuesto en este lugar. Si es posible, que lo vuelvas a escuchar. Si lo escribiste, vuélvelo a leer, porque si esto es verdad, entonces es algo infinitamente importante y de allí pende toda tu vida. Te invito a que veas la maravillosa oferta del Evangelio, el grito que pega el gran Redentor de nuestras almas, para que corras a Él y le pidas que te cubra con su sombra bajo sus alas, porque el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra esta mañana, Señor. Señor, haz una obra por el Espíritu de Dios, donde podamos contemplar lo hermoso que es nuestro Cristo, nuestro Redentor, donde podamos ver, Señor, esta obra del Evangelio nos lleve a una vida de tanta gratitud, de tanta obediencia, de tanto caminar, de tanto amor, de tanta delicia contigo, Señor, que cualquier otro bien de este mundo comparado contigo sea tomado como nada. Oh Señor, yo te pido por eso hoy. Yo te pido en el nombre de Jesús, yo te pido en el nombre de Jesús que trabajes partiendo la roca de nuestro corazón, haciéndonos ver la brillantez del Evangelio. Señor, haciéndonos ver cómo el Señor en la cruz del Calvario derrotó el aguijón de la muerte. Y ahora nosotros podemos disfrutar de una vida sin estar a toda hora sujetos a servidumbre, temor a la muerte, solamente porque no sabemos cómo vamos a enfrentar eso, porque en ese momento el aguijón de la muerte sale y chuza y atormenta, Señor. Oh Padre, creo que esa es la misma expresión que hay en el Apocalipsis, donde el Señor dice que venían unos animales y los picaban y les hacían sentir gran dolor. Creo que no es otra cosa, Señor, sino la muerte picándoles con su aguijón, que es el pecado, y haciéndoles recordar aquellos momentos donde se deleitaban en su pecado. Y donde aquellas personas, Señor, viviendo en su propia maldad y viviendo en sus propios deseos pecaminosos, caminaron como si nada estuviera pasando, Señor, hasta el momento que se tengan que enfrentar contigo. ¿Qué momento ese? Pero no así para aquellos que estamos en Cristo Jesús, los que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquel momento, Señor, cuando la muerte vaya a llegar, o aquel momento cuando tú te apresures a venir por nosotros y nosotros sea el momento más gozoso, más hermoso, más glorioso, porque entonces seremos como tú eres y te veremos cara a cara, y esto será un momento de gloria fascinante. Señor, ayúdanos por favor a entender todas estas cosas. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo a llevarlas por dentro de nuestro corazón, a poderlas meditar, a entender lo glorioso que es este Evangelio, Señor, que no haya nada tan glorioso para nosotros como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entrego las personas que están en este lugar, Señor, las entrego en tus manos, y permítenos meditar en este tiempo de la cena del Señor en estas cosas, en Cristo Jesús. Amén.